¿Ok? Entonces vamos ahí a Mateo 13 y vamos a leer los versículos de 1 a 9. Esta es la parábola del sembrador, bastante conocida. Niños, prestando la atención, ustedes ya tienen una imagen bien clara de esta parábola, ¿ok? Entonces atentos, estamos ahí, leamos con fe, esta es la palabra de Dios, alimento para nuestros corazones. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ven? Vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra y rogamos que en esta mañana ella sea semilla que abra camino hasta lo profundo de nuestro corazón, eche raíces en nuestro interior y fructifique para tu gloria, para beneficio de otros, Señor, para extensión de tu reino. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En este punto Jesús comienza a usar las parábolas de manera mucho más recurrente e intensa. De hecho, uno de los evangelios dice que Jesús no les hablaba si no era por medio de parábolas. Y naturalmente nosotros pensaríamos que este recurso de las parábolas era usado por Jesús como una forma de contar cosas profundas y espirituales de una manera sencilla y clara. Recordemos que parábola es colocar al lado de o comparar una realidad de la vida común para enseñar una verdad espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos pensar naturalmente, que las parábolas tienen esa intención, colocar de manera clara, cristalina y obvia verdades espirituales. Pero ese no es el único propósito de las parábolas. Las parábolas también tenían el propósito de ocultar lo que era obvio para aquellos que habían endurecido su corazón a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a decir Jesús en medio de la parábola del sembrador y su explicación. Y aquí lo que desató aparentemente esta nueva dinámica de comunicación de Jesús para con las personas que lo escuchaban era que comenzó a crecer la hostilidad de los fariseos y de los judíos. Comenzaron a surgir opositores de manera intencional al ministerio de Jesús. Entonces él, a partir de ese momento, comenzó a usar parábolas. Y entonces las parábolas eran tanto para ilustrar de manera clara, sencilla y simple verdades espirituales, tomando sucesos de la vida cotidiana, pero también tenía el propósito de ocultar la verdad y lo obvio a personas que habían endurecido sus corazones, personas que iban a escuchar estas parábolas y iban a decir bobadas. Mientras que aquel que quería escuchar más del Señor escuchaba la parábola y tal vez eso suscitaba reflexión en ella, meditación, que buscara a Jesús y le preguntara: ¿qué significa esto, Jesús? O que esas imágenes de la vida cotidiana quedaran grabadas en su corazón y en su mente, y tal vez mientras que esa persona estaba haciendo alguna de esas actividades cotidianas, ella recordara lo que Jesús les había dicho. Era una muy buena figura para aquellos que tenían sed de escuchar la palabra de Dios. Pero era algo que endurecía todavía más a aquellos que deliberadamente, intencionalmente ya se habían cerrado a Jesús. Jesús, que puede salir de Jesús, es un carpintero, un marginal, no sirve. Y las parábolas también tenían ese propósito, y eso es lo que justamente Jesús dice en medio de la parábola del sembrador y su explicación. Voy a leer Mateo 13, versículos 10 a 17. Fíjese, los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón entienda, y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, para aquellos que buscan entender las palabras de Jesús, que han sido tocados por su Santo Espíritu, estas parábolas son cristalinas, son estimulantes para querer entender más de lo que Jesús está hablando. Mientras que para los demás, para aquellos que ven endurecidos sus corazones, tienen el efecto contrario. No las entendían, las desestimaban y las descartaban. Tenían su corazón cerrado a Jesucristo. Y al final de la parábola dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces las parábolas, para escandalizarnos y chocarnos un poco, no apenas tenían el propósito de poner de manera clara y obvia verdades espirituales comparándolas con situaciones de la vida común. También tenían el propósito de ocultar para aquellos que habían endurecido su corazón las verdades espirituales. Entonces comenzamos con esta parábola que tiene que ver con el sembrador, y esta primera parábola nos va a hablar de la manera en que el reino avanza y sus posibles respuestas al avance de ese reino que se abre camino por medio de la predicación del Evangelio. Y aquí entonces tenemos, por así decirlo, tres elementos que tenemos que considerar. Primero, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Y ahí en el versículo 37 de Mateo 13, el mismo Señor dice: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, es Jesús. Por extensión, nosotros también podemos entender el sembrador como aquel que predica el Evangelio, que predica y que arroja y lanza la buena semilla, o sea, el mensaje del reino. El segundo elemento es justamente la semilla. En la misma parábola dice que la semilla es la palabra del reino, versículo 18 de Mateo 13, y Lucas 8:11, que también registra esta parábola, dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla no son opiniones, la palabra o la semilla no es tu historia de vida, la semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino. Y el tercer elemento es el terreno o el suelo, que tiene que ver con el corazón de la persona. De hecho, el versículo 19, Jesús explicando la semilla que cayó al lado del camino, dice que el enemigo viene y le arrebata aquello que fue sembrado en su corazón. O sea que el terreno es el corazón. ¿Ok? Entonces la parábola nos muestra las diferentes respuestas que se dan a la predicación del mensaje del reino, y ellas están, por así decirlo, determinadas por la calidad del suelo. El primer suelo al que les quiero llamar la atención es el primero que nos cuenta Jesús en la parábola, es el terreno o la semilla que cayó al lado del camino. Versículos 3 y 4 y después 18 y 19 para escuchar la explicación de Jesús a este primer terreno. Versículo 3: entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y ahí versículo 18 y 19 Jesús va a explicar. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. La semilla sembrada junto al camino corresponde a un corazón endurecido, que escucha la palabra, como explica Jesús, pero no la entiende y tampoco quiere entenderla. No se da el trabajo de reflexionar y meditar las palabras que escuchó, y entonces el maligno viene y arrebata aquello que fue sembrado en su corazón. ¿Dónde está este corazón?
al lado del camino. Al lado del camino es un lugar transitado y marcado por la huella de los que pasan por allí. El corazón al lado del camino no da atención a la palabra escuchada y permite que las diferentes personas e influencias que transitan por allí tomen y diluyan aquello que escuchó. Es alguien que vive tomado por las tendencias, sigue el paso de unos y de otros, yendo atrás de lo práctico, pero no de lo verdadero. No se detiene y no permite que la palabra, la semilla, abra un camino hasta lo profundo de su corazón. Está al lado del camino. Como diría Fito Páez, él ya no pertenece a ningún ismo. Él no pertenece a nada, él está en la mitad, al lado del camino, sin compromiso real con nada. Y escucha la palabra de Dios, no la entiende y tampoco quiere entenderla. Eso de manera práctica puede ser el que escucha, se me fue aquí, espera. Puede ser ese que escucha la palabra, la puede encontrar hasta interesante, pero tal vez al salir de aquí o en medio de la semana se encuentra con algún amigo, profesor, familiar que le dice: no pierdas tu tiempo con esas tonteras del cristianismo, te están lavando el cerebro, puras tonteras, puras cabezas de pescado, no seas ingenuo. Y esa persona dice: ¿sabes qué? Tienes razón. Desconsidera lo que escuchó y el maligno toma lo que esa persona recibió. Personas que pueden inclusive participar de la iglesia, pero viven sin fe, sin temor, sin estar rendidos realmente al Señor. Pueden ser también esos que reciben la palabra, pero antes de buscar entenderla ya concluyen, influenciados por otros, que la palabra es opresiva, machista, retrógrada, colonialista, absurda, cuento de hadas, y quien cree en ella es estúpido. Ellos ya sacaron estas conclusiones. El maligno toma aquello que fue sembrado en su corazón y permite que los demás, por su influencia, tomen lo que él recibió y se diluya. Ahora, aquí hay que reflexionar un poco sobre la respuesta a esa indisposición que muchas personas dan al evangelio, porque mucha de esa indisposición no siempre es irreflexiva y precipitada. Ellos no simplemente concluyen eso en un vacío. Muchas veces esos corazones indispuestos hacen una asociación equivocada entre la palabra y el que siembra. Y en más ocasiones de las que nos gustaría, estas personas se han encontrado con cristianos intolerantes, desagradables y sin gracia. Y aunque no han considerado el mensaje, lo rechazan por culpa de aquellos que testifican del mismo mensaje. Y si bien nuestro testimonio y lo que hacemos no sustituye la palabra predicada de Dios, sí nuestro testimonio embellece el evangelio. Lo hace más creíble, por así decirlo. Eso es una obra del Señor en los corazones. Pero si las personas a mí me escuchan decir una cosa con la que yo soy totalmente coherente, si predico que Dios ama, que es misericordioso y generoso, y yo voy por la vida viviendo de manera totalmente opuesta a eso, estas personas no van a querer escuchar más allá de lo que yo les estoy diciendo y están viendo en mí. Entonces no siempre esas respuestas ellas son irreflexivas o precipitadas. Ellas han visto una incoherencia entre nosotros y en vez de embellecer el evangelio, nosotros estamos realmente apartando a personas. No somos aquellos que por sus buenas obras glorifican al Padre. Recientemente, no sé si esta semana o fue la anterior, ustedes vieron, porque fue noticia mundial, invadieron la casa de Planalto de Brasil, en Brasilia. ¿Sí? Se tomaron los bolsonaristas allá al espacio, entraron, depredaron, vandalizaron y todo esto. Y lo más triste de todo esto es que en la prensa brasileña esto fue adjudicado casi de manera general a un movimiento evangélico en Brasil. Ellos entraron con Biblias en las manos, orando, de rodillas, de camuflado como ejército de Dios y todo esto. Oye, lo que han provocado en mucha gente es que nadie quiera saber del evangelio porque asocian evangelio a una actitud depredadora y de vandalismo. Entonces, no siempre esos endurecidos han sido endurecidos porque sí. Han visto un testimonio que en vez de acercarlos al Señor,
los han alejado, y que el Señor nos ayude a ser aquellos que por su buen testimonio y buenas obras permitan a otros glorificar al Padre. El segundo corazón es el corazón pedregoso, con piedras. Versículos 5 y 6. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Jesús va a explicar ahora, versículo 20 y 21. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra, esa palabra es se escandaliza, se ofende y desiste. ¿Ya? Los agricultores en Palestina tenían que lidiar con suelos aparentemente buenos, pero que tenían muy poca tierra. A pocos centímetros de la superficie tenían una capa rocosa. Así, las semillas no tenían margen suficiente para desarrollar raíces fuertes y profundas. Podrían brotar rápidamente algunas hojas llamativas, pero cuando el sol salía, les secaba y las quemaba. Sus raíces no eran profundas lo suficiente para buscar hidratación. Este corazón es un corazón con piedras o pedregoso. Es ese que rápidamente responde con alegría, se entusiasma con lo que acaba de escuchar sin considerar lo que acaba de escuchar. Su respuesta es el resultado de una emoción, no de una reflexión. Puede comenzar a participar de la iglesia, involucrarse con ella, pero cuando sea costoso perseverar en seguir a Jesús, abandona. Esa persona no calculó el costo del discipulado, no midió las implicaciones de ser un seguidor de Jesús. El corazón pedregoso tiene un inicio prometedor, pero un triste final. Y parte de esas respuestas superficiales y falsas son explicadas por la falta de fidelidad al evangelio de quien predica. La fe de esas personas no está en Cristo. Su confianza no está en el evangelio, sino en los beneficios inmediatos que le fueron ofrecidos, en la prosperidad, la salud y el éxito que le garantizaron por seguir a Jesús. ¿Lo quieres tener todo? Sigue a Jesús. Y Jesús dice, ¿quieres seguirme? Déjalo todo. Totalmente contrario. Estamos predicando otra cosa y la persona entonces coloca su fe en una cosa mentirosa. Va a ser defraudado y después va a decir, Cristo me defraudó. Ese evangelio no sirve. El sol sale, la vida bajo el sol va a quemar. Y si no tenemos raíces profundas en el evangelio, vamos a escandalizarnos, a ofendernos y vamos a abandonar. Necesitamos tener raíces profundas en la fe, en Jesús, para que podamos permanecer y fructificar. Y esto también nos debería llamar la atención a cómo nosotros observamos las conversiones de las personas a quienes les compartimos el evangelio. Queremos arrancar una decisión por Cristo de ellas, es todo lo que queremos. Será mucho mejor una decisión tardía que una respuesta rápida, pero superficial y mentirosa a la postre. Responder al evangelio no puede ser apenas una respuesta emocional. No puede ser apenas una respuesta acrítica y reflexiva. De hecho, no tiene nada de acrítico y reflexivo. No puede ser apenas una respuesta del corazón. Necesita ser una respuesta también de nuestra mente. Una respuesta que demande consideración, reflexión y razón. Y muchas veces esas respuestas van a tardar años inclusive. Hay testimonios en el que la persona duró años lidiando con cosas que tiene adentro, con preguntas, con cuestionamientos, hasta que el Señor convenció su corazón. ¿El Señor puede causar respuestas inmediatas al evangelio? Claro que sí. Pero lo que vemos con más frecuencia son personas en las que se siembra la palabra y esa palabra hay que ir regándola poco a poco y con constancia. Se van resolviendo dudas y cuestionamientos, se van confrontando ideas, convicciones y valores que sostienen sus vidas para que sea el propio Jesús quien ocupe ese lugar fundamental, y todo eso duele. Aquella mujer que yo siempre hablo que se convirtió al Señor, Rosaria Butterfield, ella dice, mi conversión no fue algo lindo, romántico y tranquilo, fue un verdadero choque de trenes. Destruyó todo lo que yo consideraba precioso. Aquello que los progresistas llaman de deconstrucción, eso es un poco lo que sucede en la conversión.
porque hay que deconstruir todo un sistema de valores, convicciones y creencias que aprendimos, que nos enseñaron, que creemos, que vamos agarrando. Porque nosotros no construimos una casa, así como vimos en la parábola de la semana pasada, haciendo un Frankenstein, por así decirlo. Hay muchos que construyen verdaderos Frankenstein. Nunca renuncian verdaderamente a aquello en lo que construyen su casa, pero agregan a Jesús. No va a terminar bien. Hay que destruir, por así decirlo. La conversión es una bola de demolición sobre tu casa. Y eso duele. Eso duele. Por eso no desistan cuando hayan conversiones que tal vez están demorando, están pensando, están reflexionando. Están demoliendo con el evangelio cosas que para ellos eran preciosas. Es terrible y es precioso. Esas conversiones de personas que pasan al frente, repiten una oración, se les dice que son salvos, que Cristo ahora vive en sus corazones, pero no entienden el evangelio. Fueron estimulados por un ambiente pensado para fabricar emociones. Todo para arrebatarles una decisión por Cristo. Y cuando la adrenalina de ese momento pasa, la vida bajo el sol los quema, se secan y no fructifican, porque no tienen raíz. Muchas conversiones van a demorar, mis hermanos. No pienses que todo tu trabajo al evangelizar es arrancar una decisión por Cristo. Más bien, sé una presencia fiel, que testifique del evangelio para esas personas que aún no han respondido con fe a Cristo, pero que están considerando sus palabras. No silenciemos sus dudas, no censuremos sus cuestionamientos, no subestimemos sus inquietudes, caminemos con ellos. Escuchémoslos, pongámonos a disposición, abramos la escritura, invertamos el tiempo que sea necesario en ellos, porque es mejor una respuesta tardía, pero consistente, que una respuesta rápida, emocional, superficial y al final falsa. Seamos una presencia fiel para ellos. El tercer terreno es el corazón ocupado. Versículo 7 y la explicación de Jesús, versículo 22. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, se trata de un suelo aparentemente adecuado, preparado, en el que podría crecer y fructificar la semilla plantada, pero está ocupado por espinos y hierbas dañinas. La semilla puede inclusive crecer, pero se encontrará con otras raíces más fuertes que roban sus nutrientes, y en la superficie la planta es sofocada por el crecimiento de espinos que le impiden avanzar, recibir algo de sol y fructificar. La planta finalmente muere sofocada porque no tiene espacio. El suelo está ocupado. Esta persona escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas la ahogan. Es un corazón ansioso, preocupado, afanado y tomado por las demás cosas. Estabilidad, comodidad, futuro. El corazón está tomado por estas cosas y son cosas buenas. No está mal pensar en esas cosas, pero una cosa es diferente. Una cosa es pensar en estas cosas y otra cosa muy diferente es tener el corazón tomado por estas cosas. En ese corazón, esas cosas han desarrollado raíces fibrosas, fuertes, enmarañadas, que no dejan espacio para nada más. Y la razón más básica es porque ese corazón está más cautivado por el mundo que por el evangelio. Más fascinado con las ilusiones del mundo que por las certezas del evangelio. Este terreno es un corazón disputado, ocupado por otros amores que le hacen frente a lo que llegue, resisten cualquier amenaza, especialmente la palabra de Dios que nos llama a negarnos a nosotros mismos, a descansar y confiar en Él y hacer de Él nuestro más valioso tesoro. Un corazón así no quiere escuchar eso. Esta es una persona que escucha la palabra, que podría inclusive tener algún crecimiento, pero no hay fruto verdadero. Es una persona dividida entre dos señores, entre Cristo y su comodidad.
Y ya dijo Jesús que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Ahora, esta es la realidad de todos nosotros. Antes de la llegada del Evangelio a nuestras vidas también estábamos ocupados por otros amores. Otros principios y valores orientaban nuestra vida. Las preocupaciones del mundo ocupaban nuestro corazón hasta que el Espíritu de Dios lo regeneró, lo preparó, lo habilitó y capacitó para responder con fe a Cristo. Lo iluminó para ver la belleza del Redentor y para que nos aferráramos a Él por la fe. Nadie tiene un corazón preparado por sí mismo. Nadie es tierra fértil de fábrica. El cuarto suelo, que vamos a ver a continuación, no es bueno porque se preparó con diligencia y genialidad, porque es más decente que los demás, porque trabajó duro en su idoneidad. Es bueno porque alguien más lo preparó. Es bueno porque alguien abrió un surco profundo en su interior y colocó la semilla que fructificó. Ese es nuestro cuarto terreno, el corazón regenerado. Versículo 8 y versículo 23. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. Jesús explica, versículo 23. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce 100, 70 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Es suelo preparado, en el que hubo un trabajo previo que provee las condiciones para que la semilla fructifique. Jesús explica que este terreno es del que oye la palabra, entiende la palabra y fructifica la palabra. Fíjense que lo que evidencia que la semilla cayó en buena tierra es que fructificó, que produjo algo. Algo se manifestó, algo sucedió que no sucedió en los casos anteriores. Entonces fíjense que necesitamos más que solamente oír y entender la palabra. Condiciones imprescindibles para que la semilla fructifique. También necesitamos obedecer la palabra, ponerla por obra, practicarla, es decir, fructificar. De lo contrario estaríamos siendo necios. ¿Recuerdan la parábola de la semana pasada? Escucha la palabra de Jesús, pero no la pone por obra. No es suficiente con escuchar y entender, es necesario practicar. Entonces Jesús traza un progreso que tiene inicio en oír la palabra, continúa con el entendimiento de la palabra y termina con la fructificación de la palabra. Pero todo esto tiene lugar en buena tierra, es decir, en un corazón regenerado por el Espíritu Santo. No podemos oír, entender y fructificar la palabra a menos que el propio Dios prepare nuestros corazones para tal resultado. El corazón buena tierra, por así decirlo, no puede sacar pecho y decir, oye, yo sí soy fértil, yo sí soy buena tierra. ¿Por qué? Porque ese mérito es de aquel que la preparó. Ese mérito es del Espíritu Santo que regenera ese corazón, que lo habilita a creer. Entonces, si asumimos las palabras del sembrador, si las creemos y las vivimos, es por causa de lo que Dios hace en nuestros corazones, no es por algo que tú haces. Y esa obra no es cosa de un momento y ya. Dios, por medio de su Santo Espíritu, continúa por toda nuestra vida trabajando en nuestro corazón, produciendo frutos, santificándonos, desenmarañando las raíces dañinas que antes eran dominantes en nuestro corazón, que todavía hay por ahí. Raíces dañinas que sin su intervención sofocarían la semilla. Y va dirigiendo nuestros corazones constantemente para que vean la belleza de Cristo revelada en el Evangelio. Nuestro crecimiento en la fe no está abandonado a nuestras propias fuerzas, a nuestros propios recursos. Es fortalecido por la gracia de Dios en corazones que están buscando su gracia. Y aquí hay algo más. El fruto es diferente en cada persona. Una semilla produce el 100, otra el 70 y otra el 30 por uno. No desconsideres y deseches personas en las que tal vez el fruto no está tan evidente como en tu caso, diciendo este no es convertido. Espera que el Señor fructifique en su vida. No en todos el fruto es el mismo. No tenemos aquí un jardín de tulipanes, todas son iguales. Tenemos aquí un jardín silvestre lleno de
de lo más exótico, con diferentes crecimientos, con diferentes cosas. Lo importante es que esta semilla está fructificando. Mis hermanos, para concluir, algo que necesitamos considerar. Primero, estamos en la parábola que nos muestra cómo es que el reino avanza y cuáles son las posibles respuestas al avance del reino. Y el reino solo avanza por la predicación de la palabra. Es por medio del testimonio del evangelio que el reino se abre camino en el corazón de hombres y mujeres que responden con fe y arrepentimiento al mensaje del reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, por lo menos en este tiempo, es el dominio y el gobierno de Dios sobre las personas que, respondiendo al evangelio con fe y arrepentimiento, se someten al gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. Ese reino va a tener una expresión, una consumación plena, definitiva y total cuando Cristo vuelva. En ese reino donde no habrá más injusticia, dolor ni llanto, donde Él secará todas nuestras lágrimas, donde todos esos anhelos de justicia, verdad, reparación y todo esto van a ser concretizados. Él lo va a hacer. Mientras tanto, ese reino es espiritual y Él existe y se abre paso en los corazones de aquellos que responden con fe y arrepentimiento al evangelio. Es decir, no existe reino de Dios sin la predicación del evangelio. No podemos confundir reino de Dios con obras sociales. No podemos confundir reino de Dios con piezas de teatro, eventos, coreografías. Estoy extendiendo el reino de Dios. ¿Cómo lo hiciste? No, hice una coreografía, hice una obra social, conté mi historia de vida. Eso no es extender el reino de Dios. Porque el reino de Dios solo avanza por medio de la predicación del evangelio. Con fidelidad. Nada sustituye la predicación del evangelio. Milagros no lo van a hacer. Señales no lo van a hacer. Todo eso está apuntando al reino de Cristo. Segundo, examinemos nuestros corazones. Antes de que comiences a clasificar personas después de haber escuchado esta parábola, oye, yo creo que mi colega es tierra pedregosa. Y antes de que comiences a hacer esa clasificación de personas, yo te invito a que examines tu corazón y que te preguntes: ¿qué de esas 3 tierras en las que no fructificó la semilla hay todavía en ti? Examina de qué manera recibes la palabra de Dios. ¿Permites que todo tipo de influencia, personas y distracciones roben aquello que escuchas de parte de Dios en su palabra? ¿Estás al lado del camino? ¿Cómo lidias con tus crisis de fe, con tus dudas, con tus cuestionamientos? ¿Vas a la palabra de Dios, pides gracia al Señor, o lo resuelves con las opiniones e ideas de personas que no tienen ningún interés por la Escritura? No va a terminar bien. Vi jóvenes resolviendo sus dudas de fe con cualquier otra cosa y terminó muy mal. Resuélvelas con la Escritura. ¿Qué dirías de tus raíces en la fe? ¿Te sientes de un hilo, sin fundamento sólido? ¿Entiendes el evangelio en profundidad o sientes que tu fe podría ser superficial? Que con un poco de sol abrasador, pruebas, tribulaciones, sufrimientos y cuestionamientos podría secar. Yo te digo esta mañana que hay tierra abundante en la palabra de Dios para crecer, para extender raíces, para fructificar, para encontrar respuestas, para encontrar consuelo en medio de la probación y de la dificultad. Hay tierra abundante en la palabra de Dios. Busca el sustento profundo, hídrico y consistente de la palabra de Dios. Sé insistente en buscar la belleza de Cristo revelada en el evangelio. En ningún otro lugar, en ninguna otra fe encontrarás el amor, el perdón, la gracia y generosidad reveladas en Jesús. No hay más belleza en las riquezas de este mundo que en Cristo. No hay más certezas en las ilusiones de este mundo que en las promesas de Cristo. Tenemos un vasto universo bello, precioso en la palabra de Dios. Entonces, que la buena palabra de Dios, su buena semilla, abra camino hasta lo profundo de nuestro corazón y fructifique, que produzca vida, paz, esperanza y plenitud para nuestros corazones.
Que el Señor nos bendiga para que esta semilla siga fructificando y para que nosotros también seamos sembradores de la buena semilla del Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos alcanzaste, Señor, porque nos diste tu palabra, colocaste esa semilla y ella está dando fruto por pura gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes también en hacer con que esa semilla fructifique más, para que seamos diligentes en buscar en ti los recursos, Señor, que van a transformarnos, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, ella transforma, porque es tuya, Señor. Nosotros rogamos que en esta mañana, Señor, tú nos permitas, Señor, asumir tus palabras con diligencia, con fidelidad, con compromiso, para que las obedezcamos, Señor. No queremos ser de aquellos a los que se les quita. Queremos ser de aquellos que reciben más porque están fructificando más. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia viva, a ser una iglesia que fructifica, a ser una iglesia que siembra la palabra y a ser una iglesia que embellece la palabra por las buenas obras que practica también. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.